Atraes tu vibración dominante, no lo que piensas cuando estás consciente. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de por qué cuando manifiesto algo sucede lo contrario. Yo quiero tener dinero y me quedo sin dinero. Yo quiero un amor bonito y todas las chicas que me llegan son malas. Entonces, vamos a ver a qué se debe esto. En primer lugar, para poder hablar de esto, vamos a empezar con la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros podemos tener una certeza tanto positiva como negativa. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando tú tienes un enfoque, puedes enfocarlo con la fe o con el miedo. ¿Por qué? Porque estos dos son lo mismo, pero en distinta polaridad. Es como su positivo, la fe, y su negativo, el miedo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tú puedes tanto crear con la fe como tanto crear con el miedo. Cuando tú tienes miedo de que algo no suceda, sucede. ¿Y eso a qué se debe? Se debe en primer lugar a que tú tienes el enfoque en el problema y no en la solución. Es por eso que la madre de Calcuta decía, invítenme a una convención de la paz, no a una convención en contra de la guerra. Porque al fin y al cabo, el enfoque está en el problema, no en la solución. Tú puedes, estoy enfermo, estoy mal, en vez de enfocarte en la salud. Me falta dinero en vez de enfocarte en la abundancia, ¿no? Entonces, de eso se trata, de tener el enfoque, primero, muy bien establecido hacia dónde queremos. Por ejemplo, de la misma manera, este ejemplo, yo quiero un vaso de agua. Yo quiero un vaso de agua. ¿Qué le estoy diciendo al universo? No lo tengo, porque estoy queriendo. Y es sinónimo de necesidad. Entonces, cuando yo quiera el vaso de agua, aunque no lo tenga, tengo que agradecerlo, para que mi vibración sea lo tengo y atraiga más de eso a mi vida. Esa es la condición del Padre. Podamos ser antes de tener, para poder tener al final. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? El chiste es que nosotros tenemos que entender que podemos crear tanto con la fe y con el miedo. Y esto se identifica con el enfoque. Tú creas con el miedo cuando te enfocas en el problema. Tú creas con la fe cuando te enfocas en el resultado. Entonces tú tienes que enfocarte en lo que quieres y tener certeza de que va a pasar. Igualito es cuando tienes miedo, tienes certeza de lo que va a pasar, pero en negativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes miedo de que suceda algo, va a suceder obligatoriamente porque tu enfoque está en el problema. Tienes que enfocarte en la solución. Tener convicción. Recuerden que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, para poder continuar, nosotros muchas veces entendemos que en lo que pensamos se expande. Y efectivamente, en lo que ponemos nuestro enfoque, como lo habíamos estado diciendo, yo me enfoco, por ejemplo, en mi deseo. Entonces estoy pensando todo el día en mi deseo. De manera consciente, claro que sí. Pero pasa un momento y luego dejas de pensar. Y ese es el momento donde tus pensamientos dominantes vuelven a tomar el control. Recuerden que la mente consciente tiene un 2% de control, mientras que el 98% es el control del inconsciente. El inconsciente se encarga de tener creencias. Estas creencias generan los pensamientos automáticos que pensamos cuando no estamos pensando. Estos pensamientos son los que nos generan una emoción, porque un pensamiento positivo genera una emoción positiva. Y por ende, la suma del pensamiento más la emoción es la vibra, es la vibración. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú tienes un deseo de manera consciente, tus creencias o tu vibración es la de tu inconsciente. Por más que tú prestes atención a ello, ¿no? Por más que tú prestes atención a tu deseo y estés pensando en él todo el tiempo, tu creencia dominante, vamos a decir, por ejemplo, y siempre es así, no es que por ejemplo, siempre es así, el famoso yo no puedo. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando tú no te sientes capaz de poder alcanzar tu meta, sientes miedo. Y otro punto es que estás enfocándote en el problema y no en la solución. Entonces, para ir aclarando esto, nosotros podemos tener un pensamiento de manera consciente, pero nuestra vibración inconsciente es lo que no se logra nivelar al mismo nivel. Entonces, ¿cómo yo puedo ganar más autoconfianza para sentirme capaz? Pues la confianza se va a ganar mediante el autodominio. Porque este problema que nosotros tenemos, que es el famoso yo no puedo, y es por eso, a raíz de esa creencia de que nosotros tenemos pensamientos catastróficos. Estos pensamientos catastróficos lo que hacen es hacernos sentir miedo y parálisis. ¿Por qué? Porque tu identidad yo no puedo. Vamos a hacer esto. Yo no puedo hablar en público. Entonces, empiezas a hablar en público. Esta es una identidad que tú tienes con respecto a ti. Esta es una identidad que tú consideras cierto dentro de ti. Cuando tú intentes actuar en dirección opuesto a esta identidad, ¿no? Hablando en público, esta identidad antigua te va a lanzar miedo. ¿Te va a lanzar miedo para qué? Para que tú puedas retroceder y hacer vivir esta identidad. Mientras que si tú haces las cosas a pesar del miedo, cuando tú haces las cosas a pesar de que tengas miedo, lo que estás creando es una nueva creencia y decirle al inconsciente, oye, lo que tú me decías que daba miedo no era tan peligroso y lo hice, ¿ves? Yo puedo. Creaste capacidad de confianza en el logro para poder alcanzar tu meta. Entonces, lo que tenemos que tener es esa confianza en nosotros mismos de sentirnos seguros de que somos capaces. Y cada vez que tú hagas algo en contra de una creencia que siempre te va a dar miedo, pues vas a generar una nueva creencia, porque vas a tener un antecedente ya positivo. Un ejemplo podría ser este, mire. Yo decido levantarme todos los días a las 5 de la mañana, sin fallar a mi palabra. Yo al cabo de un año ya no voy a verme como una persona que no podía hacer eso. Voy a verme como una persona más capaz. ¿Por qué? Porque tengo antecedentes positivos de que he logrado eso. A raíz del autodominio, has cambiado tu autoconcepto. Y de esa manera nosotros ganamos antecedentes positivos para que la mente pueda crear, nuevas creencias. El miedo te va a paralizar. ¿Por qué el miedo te paraliza? El miedo te paraliza en primer lugar porque el mecanismo de nuestra mente es mantenernos vivos. El mecanismo de nuestra mente es mantenernos siempre, ese es su chamba, ¿no? Modo supervivencia. Y cuando algo es peligro, él nos va a paralizar o nos va a dar miedo para huir. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos canalizar esto? Entendiendo que cuando tú tienes una identidad, como por ejemplo, no hablo en público, ¿no? No hablo en público. Esta identidad lo que va a hacer es que tú te lo crees firmemente. Tú eres eso. Es una identidad que forma parte de tus creencias. Al ser una identidad que forma parte de tus creencias, cuando tú tengas otra identidad, esta identidad va a tratar de vivir y te va a lanzar miedo. ¿Por qué? Porque esta es la zona desconocida para el cerebro. Y la zona desconocida para el cerebro es peligro. No lo hace porque sea malo, lo hace porque es un mecanismo de supervivencia. Y entonces, tú al querer hacer esta nueva identidad o esta nueva actividad que efectivamente es una nueva identidad, vas a sentir parálisis o miedo. Y es ese momento cuando dentro de tu cabecita tienes que repolarizar, tienes que sustituir ese pensamiento catastrófico por un pensamiento de yo puedo, yo soy capaz, yo soy capaz. Y te empiezas a visualizar en la solución,
Yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Te visualizas en que ya estás hablando en público. Te empiezas a visualizar y lo que pasa es que empiezas a generar un sentimiento de fe. Y recuerden que el pensamiento más la emoción genera acción. Y entonces eso es lo que sucede con respecto a por qué tú haces algo y atraes otra cosa. Porque en primer lugar, tu enfoque está en los problemas. Y en segundo lugar, tus pensamientos conscientes los mantienes durante un determinado tiempo, mientras que tus pensamientos inconscientes, los pensamientos dominantes y vibraciones dominantes, son los que están en todo el tiempo creando tu realidad porque están en el inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el inconsciente, su trabajo del inconsciente es mantenernos alineados con respecto a lo que creemos para verlo en nuestra realidad. O sea, el inconsciente atrae eso a nuestra vida. ¿Para qué? Para nosotros verlo en nuestra realidad y sentirnos cuerdos, efectivamente. Entonces, tú lo que tienes que hacer en primer lugar es tratar de cambiar tu autoconcepto, tu autopercepción, tu creencia inconsciente que tienes de ti mismo, que te limita, que vibra en otra cosa. Es lo mismo decir que, por ejemplo, mire, eh, yo tengo un deseo. El deseo es, voy a ser el mejor vendedor de hot bar en Chile o en Argentina, no sé, y voy a ganar $10,000 mensuales. En primer lugar, siempre tomar en cuenta que el deseo tiene que ser muy claro, muy, 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 muy claro. ¿Ya? Entonces, tú accionas en torno a tu deseo. Y claro, como estás accionando en torno a tu deseo, tu antigua identidad era, tal vez, yo no soy capaz, yo no puedo. Y cuando intentes hacer algo nuevo, lo que va a intentar va a ser romper esa creencia. Y te va a dar miedo. Esta creencia por no morir te va a lanzar miedo. Por método de, como les había comentado, de supervivencia, te va a lanzar miedo. ¿Por qué? Porque no quiere morir. Y aparte te quiere a ti a salvo, ¿no? No te quiere muerto. Es por eso que acciona de esa manera. Pero al contrario, en vez de protegernos, nos retrasa. Entonces, lo que va a hacer es que tú vas a tener que tomar acción con respecto a esto. Y eso sí, efectivamente, el primer paso siempre va a ser más difícil. Y es ahí cuando tú tienes que visualizar y vértelo haciendo y decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y al tener un pensamiento que tú eres capaz, puedes dar el primer paso. Puedes saltar, puedes tener esa confianza. Entonces, tú al tener esa confianza lo que va a pasar es que vas a generar un sentimiento de fe, más tu deseo, que es el pensamiento, y vas a empezar a vibrar en eso, por ese momento, hasta que no entren los pensamientos dominantes. Y entonces vas a lograrlo, vas a hacerlo, a pesar del miedo, a pesar de la parálisis, vas a hacerlo. Y tu mente va a crear una nueva creencia y va a decir, oye, pero si esto que tú decías que era peligroso, al final lo he hecho y no es peligroso. ¿Por qué dices eso? Y entonces, con ese antecedente positivo, tu mente va a empezar a crear otra creencia con respecto a tu capacidad de poder lograr. Y el siguiente paso ya no va a ser más duro. Y el tercero tampoco. Y el cuarto tampoco. Y entonces, esa creencia todavía tú todavía no vas a ver tu resultado en tu plano actual. No vas a estar viendo porque tú estás actuando o accionando desde el momento presente todavía sin tenerlo. Pero como me había olvidado mencionarlo, tienes que accionar hacia tu deseo con esa creencia de sentirte capaz de poder lograrlo, más identificarte en el tiempo presente como si ya lo tuvieras y agradecerlo. Es por eso que en este momento, cuando tú empiezas a sentirte capaz, porque cada paso firme que das crea un antecedente positivo de que es posible lograr eso, crea y crea y crea nuevo antecedente, al cabo de que tú accionas tanto que convences a tu mente. O sea, este es otro punto muy importante. Nosotros no accionamos por el resultado, no accionamos para que la gente nos observe. Nosotros accionamos para convencer a nuestra mente de que ya lo somos.
Eso es lo que tenemos que hacer, convencer a nuestra mente. Entonces, en primer lugar, tienes que saber en dónde estás poniendo el enfoque. Porque si estás poniendo el enfoque en donde tú no quieres o en el problema y no en la solución, pues vas a traer eso porque lo que piensas se expande. Entonces, cuando tú pienses en no voy a salir, como te digo, no puedo hablar en público, vas a empezar a pensar, sí puedo hablar en público. Yo lo hago. Ya estoy hablando en público. Cambiar tu enfoque, no enfocarte en el problema. Ese es el principal problema de por qué empieza a aparecer el miedo. Y el miedo siempre va a estar, el miedo nunca se va a desaparecer. El miedo nos enseña cuál es el siguiente paso. Y esa es una bendición de Dios, que nos ha regalado para saber cuál es el camino correcto. Y el camino correcto es sí, efectivamente, donde está el miedo. Y el que hace las cosas a pesar del miedo, crea nuevas creencias. Tu reacción ante determinada situación que tú creías antes no identificarte como una persona que lo iba a lograr, al hacer lo contrario con respecto a la identidad que tenías, empiezas a vibrar en esa identidad nueva. Como por ejemplo, ¿no? Tú eres una persona que nunca hablaba a chicas, digamos. Y entonces ves a una chica y le quieres hablar, como siempre, tu mismo chiste de siempre. Y tú, no, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Voy? No, mejor no, me quedo. Estás vibrando en esa identidad. Pero si tú vas y le hablas, actúas como una nueva identidad, vibras en esa identidad. Y al final, al vibrar en esa identidad, al hacer las cosas con miedo, pues, como les comentaba, empiezas a generar nuevas creencias, nuevas formas de pensar de que sí son posibles, porque empiezas a tener antecedentes positivos de que sí efectivamente se puede y de que no es tan peligroso. Porque necesariamente lo desconocido no es peligroso. Eso es lo que cree tu mente. Por eso cualquier cosa desconocida lo toma como peligro y te hace huir porque ese es un mecanismo, mantenerte vivo. Entonces, lo que tienes que hacer para que no manifiestes lo contrario a lo que en realidad tú deseas es cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque. Cuando tú cambias el enfoque, empiezas a accionar a pesar del miedo. El accionar lo haces por convencer a tu mente. Convences a tu mente para que crea una nueva creencia y se vuelva parte de tu sistema de creencias y empieces a vibrar en eso. Y pienses de manera automática en eso cuando no estás pensando. ¿Qué piensas cuando no estás pensando? Y de esa manera atraerlo a tu vida sin ni siquiera hacer esfuerzo. Porque recuerde, nosotros tenemos esta creencia, la mayoría de personas, del yo no puedo, de no sentirnos capaces. Y ya les he dado el hack, ya les he dado el hack. ¿El hack cuál es? El hack es que tú puedes cambiar tu autoconcepto mediante el autodominio. Puedes efectivamente, si no te crees capaz de ni siquiera levantarte de la cama, pues ponte una meta que sea creíble dentro de tu perspectiva actual, dentro de tu estado de conciencia actual, la cual podría ser levantarse todos los días a las 8 de la mañana, solo a las 8. Entonces, ¿qué haces? A lo largo del tiempo, al no fallar a tu palabra, cambias tu autoconcepto y dejas de verte como una persona incapaz y empiezas a verte como una persona capaz. Empiezas a verte como una persona que puede lograr algo más. Y te ves cada vez más capaz. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y cuando este yo puedo, entonces ya no me levanto a las 8 nomás, me levanto todos los días, pum, y hago mi desayuno, y pum, y me hago ejercicio, y pum, y no sé, y hago mil cosas, y no fallo a mi palabra nunca. Y cada vez te sientes más capaz, hasta que esta capacidad se encuentra con tu deseo. Y díganme, ¿tú vas a sentir miedo? Ya no, porque tienes una creencia establecida de que tú puedes lograr todo lo que quieras.
Es otro camino, como explicábamos el anterior, ¿no? Puedes hacerlo de frente, accionando directamente hacia tu deseo. Y sí, también vas a cambiar tu autoconcepto porque de la misma manera estás haciendo algo que antes no te creías capaz de poder hacer. Y entonces generas una nueva identidad. Y entonces, al encontrarse esta confianza de logro que nosotros creamos con respecto al autodominio y teniendo un autoconcepto de capacidad, de confianza, de yo puedo, una creencia sobre nosotros mismos de yo puedo, pues hace de que en donde estés puesto, a donde te vayas, limpies baños o seas una persona que tiene un negocio online, tú vas a ser el mejor. Y efectivamente eso es trabajar el ser. Trabajar el ser es dejar de identificarte con lo que te identificabas algo, volver a nacer, cambiarse el nombre, como lo hacía Jesús, cambiar la identidad, cambiar tu forma de perspectiva que tenías antes de verte a ti, la perspectiva que tenías de cómo crees que te trata el mundo, la perspectiva de cómo es el mundo y la perspectiva de lo que crees posible de lograr. Recuerda esta frase: si tú te consideras importante, la vida te considerará importante. Si tú te consideras el sufrido, la vida te considerará el sufrido. Y uno último, si tú te consideras amado, la vida te va a considerar amado. Entonces, recuerden que nuestra vida es un reflejo exacto de qué es lo que tenemos en nuestro inconsciente, de cuáles son nuestras creencias y qué albergamos ahí. Entonces, si yo tengo una identidad de yo puedo, pues voy a vibrar en justamente que puedo lograr todo. Pero si yo tengo una identidad de que no puedo, o tú te identificas como una persona que, uy, no, yo soy el sufrido, pues vibras en eso y atraes más de esas situaciones para confirmar y reafirmar la situación y la creencia que tú tienes mediante la situación, disculpe. Mediante la situación reafirmas tu creencia, porque eso es la chamba del inconsciente. ¿Cuál es su chamba? Alinear tus creencias con tu realidad y hacerte sentir cuerdo con respecto a lo que tú piensas y crees firmemente. Esto es el truco de toda la manifestación, cambiar tu inconsciente. Tanta gente se hace tantas bolas y al final, como te digo, tienes que practicar esto. El accionar es el puente entre lo mental y lo espiritual. Si tú quieres traer del mundo, disculpen, de lo mental hacia lo físico, si tú quieres traer algo del mundo mental hacia lo físico, ¿sabes lo que une? La acción. ¿Por qué? Porque mediante la acción creamos esa convicción de capacidad, de yo puedo. Y al final accionar tanto crea la creencia de que sí, te sientes merecedor y eres capaz de lograrlo. Cambia su enfoque y ten siempre una perspectiva con respecto a la vida positiva. El mundo no es caótico, el mundo es bello, es abundante. El mundo no es escaso, el mundo es muy, muy próspero. El mundo no es un lugar inseguro, el mundo es un lugar demasiado seguro. Entonces tienes que entender muy bien que tú eres tu realidad. Tu identidad, tu forma de ver, tus perspectivas de la vida es tu realidad. Cuando tú cambies tus creencias mediante el accionar, agradeciendo siempre como si ya lo tuvieras, lo que vas a hacer que es atraer eso de manera inconsciente, porque va a formar parte de tu sistema de creencias y así lo vas a atraer. Bueno, chicos, espero les haya servido. Me apoyan bastante dejándome un like y si tienen alguna pregunta déjenme en los comentarios. Hasta luego y no olviden suscribirse.